mencionas el libro Ustedes y Nosotros. Es un libro con distintos aspectos de la realidad de la historia de México y de los Estados Unidos comparativamente. Por ejemplo, ¿qué era un virrey? Eso es un capítulo extraordinario. ¿Qué era un virrey en Estados Unidos? Inglés, un personaje anodino, coordinaba ya las colonias. Y aquí el virrey tenía un poder terrible, era jefe de la iglesia, era jefe del ejército, era jefe de la Real Audiencia. Y va describiendo, porque su preocupación era entender que éramos muy distintos, pero que era una vecindad inevitable. Y no lo escribió con rencor ni con animadversión. Yo diría que hay Con capítulos, objetividad. objetividad, y ya están admirativos. Sí. Y ya están admirativos. Sí. Pero- Él se fue a Estados Unidos con su peculio durante muchos años a ir a ver al Congreso norteamericano que se había dicho en México, bueno, malo, regular, peor, y contaba lo que los diputados americanos habían dicho en cada momento de la historia de México, los Wikileaks de entonces. Sí, en realidad él sostenía dentro de su posición de izquierda, él decía, bueno, cualquier mexicano bien nacido tiene que tener un antiyanquismo objetivo, porque hemos sido históricamente víctimas, pero esto tiene que derivar no de la pasión, sino del conocimiento. Y por eso fue un estudioso de las relaciones entre los dos países. Y este libro, Ustedes y Nosotros, son ciertamente 30 y tantos capítulos, no solo de historia, sino de sociología, aspectos Exacto. laborales, economía, etcétera. Lingüísticos incluso. Y entonces lo que nos deja como saldo el libro es las diferencias sustanciales, esenciales que hay entre los Así dos es. países. Por ejemplo, Las algo que enormes como distancias. historiador a mí me impresiona mucho ese capítulo, cuando habla de los padres de la patria de los dos países. El nuestro, un sacerdote, rector universitario, políglota, muy culto, el padre Hidalgo. El de los Estados Unidos, un militar de carrera, formado en Europa. El padre Hidalgo no conoció incluso el mar, nunca llegó a nuestras costas, pero qué formación tenía. Sí, esos contrastes que parece ya algo histórico, anecdótico, pero no, son los que marcan una trayectoria completamente divergente entre los dos países. Y decía siempre, Estados Unidos nace como una gran potencia militar, cuidado. Claro. Su primer presidente es un general victorioso. Claro. ¿Tú le ayudaste a ese trabajo? Sí, parcialmente. Yo creo que lo que más refleja esta manera de abordar las cosas, de los contrastes, era en esa gran frase de don Pepe que decía, cuando en México ya teníamos una universidad, los búfalos pastaban en Manhattan. No, quería él describir esa diferencia de las historias. Una universidad centenaria ya. Una universidad ya centenaria, ¿no? Entonces yo recuerdo que él, como usted dice, de su peculio va y compra el diario de debates Eso del es. Congreso norteamericano y empieza a hacer una investigación porque él está seguro que el desconocimiento de la sociedad, de la política norteamericana, está creando más diferencias de las necesarias entre México y Estados Unidos. Y es donde hace su trabajo en lo que se llama Las voces de México en el Congreso de Estados Unidos, desde la independencia 1776 hasta la fecha, que es un libro que resultó muy apetitoso. Incluso el propio presidente Echeverría quiso que se formara un centro de estudios México-Estados Unidos para que don Pepe aportara esa investigación, a lo cual él se negó. Pero después el Congreso, la propia Cámara de Diputados, edita los primeros estudios de Pepe. Y en eso se le van 30 años. Y el libro pudo no haberse publicado, recuerdas, Pepe, en que llegó un momento en que ya él no tenía tantas fuerzas y hubo que hacer esfuerzos ante la UNAM, que fue la que recogió con entusiasmo el proyecto, y sale este libro de Ustedes y Nosotros, que es la síntesis de 30 años de investigación de estos contrastes entre México y Estados Unidos. Ahora, su ánimo de objetividad frente a Estados Unidos es muy notable cuando él subraya, entre otras muchas, a las personalidades de la política y de la cultura estadounidense que fueron muy comprensivas y muy conocedoras de la realidad mexicana. Menciona a dos, por ejemplo, el embajador Daniels, gran embajador norteamericano, que no tuvo por desgracia muchos sucesores aquí, y al presidente Roosevelt, al gran presidente Roosevelt, y él hace una especie de vivisección de las dos personalidades, como diciendo, hay un sector ilustrado dentro de Estados Unidos
que sí entiende la cultura mexicana y sí entiende el fenómeno social y sociológico de México. Claro. Y quisiera agregar otro libro que también fue producto de esa investigación de México con Estados Unidos, publicado en Fondo de Cultura Económica, que se llama México en el Congreso de los Estados Unidos. Es complementándose con ustedes y nosotras. Así es, sí. Estamos con una idea, a ver qué surge aquí. Planteen un mensaje, un homenaje muy breve en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Pedí un minuto de silencio y se me ocurrió presentar la idea. Tenemos una editorial muy importante, libros de historia publicamos, de recoger las obras completas de don Pepe. ¿Cómo está eso? Porque dices que sus artículos los donó a la Universidad Veracruzana. Ya me mandaste una bibliografía. Sí. ¿Cómo podemos proceder? Bueno, efectivamente su biblioteca, ya se mencionó la cifra de 30,000 volúmenes en números redondos, la donó a la Universidad Veracruzana, pero con la biblioteca, su archivo y su hemerografía, su hemeroteca. Y el archivo es muy valioso porque ahí deben haber varios cientos, quizás 400 o 500 artículos, ensayos, prólogos de su pluma, ensayos, discursos, y eso se publicó de manera aislada y finalmente atomizada a lo largo de medio siglo. Entonces la idea es, aprovechando esta moción que has hecho, el que pudiera reeditarse sus 7 libros y por primera vez, después de la aparición aislada en periódicos, todos los demás trabajos breves. Breves relativamente, algunos son ensayos de 20, 30 cuartillas. Esa sería una aportación extraordinaria porque no se conocen. Quien no leyó la prensa hace 40, 50 años no la está consultando. No, eso hay que rescatar. Porfirio, don Pepe tenía una característica muy curiosa. Él escribía a mano todo lo que después aparecía en letras impresas, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de manuscritos con sus correcciones y sus comentarios, que deben de ser revisados nuevamente. Yo creo que estudiantes que estén postulando por la maestría, el doctorado, podrían meterse a esos archivos. Pero yo creo que el acervo quizás más importante de don Pepe fue todo lo que escribió a lo largo de muchos años en periódicos que no tenían una circulación y una trascendencia muy grande, como lo hizo, por ejemplo, en la sección cultural en aquel tiempo. Mucha gente quizás lo leía, de Novedades, por ejemplo, a lo que manejaba Fernando Benítez, que era un gran amigo de él. Que era un gran amigo de él. Pero después Enrique Ramírez y Ramírez lo invita a colaborar al Día, el periódico El Día, que era un periódico de muy poquita circulación. Y aparecen reflexiones de don Pepe Iturriaga maravillosas, y Eugenia, su esposa, le decía: Pepe, es efímero el periódico. Si quiere, escribe en alguna revista semanal o en alguna otra cosa. Hay que dejar de que sea efímero publicándolo. Sí, porque están ahí todos esos artículos y queda pendiente entonces es la gran recopilación de los artículos periodísticos. Hay ensayos maravillosos, tiene cosas sobre Ortega y Gasset, a quien conoce palmo a palmo Conoce muy bien todas las obras. su Tiene grandes fuerte. ensayos sobre eso. Esa es una parte que hay que rescatar. Creo que algo ¿verdad? que es muy importante destacar en Iturriaga es su respeto hacia el lenguaje, su respeto y su creación del propio lenguaje. Él sostenía que la política y la cultura no debían ser antitéticas y que un político debía ser un hombre ilustrado, no que él estuviera postulando que la política fuera tarea de exquisitos de salón, no, y de cultitos, como él con una cierta sorna lo decía. Este es cultito, siendo él realmente un hombre profundamente culto y conocedor, y cultote. Pero cuando venía alguien con ciertos pujos de hacer citas ahí de repente, medio literarias, medio filosóficas, este es cultito, decía, medio burlándose de él, pero decía que la cultura y la política deben estar entrelazadas y que un hombre público mexicano no puede ignorar el trasunto de la historia nacional y no puede dejar de conocer su verdadera lengua. Por eso Iturriaga fue un gran creador y recreador del lenguaje. Creo que ese es un Iturriaga que tenemos que tener presente siempre, un hombre de una inmensa elegancia verbal. Claro, pero además es que pertenece a una generación que era verbalmente afectada.
¿me entiendes? Que le ¿Cómo es eso? gustaba. La afectación quiere decir que inventaban una manera de hablar. Ah, claro. Y que los juegos de palabras. Y los juegos de palabras que los hacían inconfundibles. Porque tú te acordabas de sus frases, que es lo que no vamos a poder publicar. Ojalá y tuviéramos una fonoteca o una filmoteca. Aquella de la iniciativa privada está privada de iniciativa. La lanzó mi papá en algún momento, hace muchas décadas. Tenía manías, por ejemplo, a la hora de escribir o de corregir, yo leí algunos textos míos de la universidad para que los leyera y me los destrozaba cuando empezaba a divertir ahí demasiados Adjetivos. por O sea, ejemplo, conjunciones. Conjunciones. Odiaba las que es. o gerundios. Los gerundios. Bueno, le daban urticaria a los gerundios. Sí. Sí, sí. Decía mi papá, la buena educación del escritor es la claridad. Sí, sí. Era Los- parte de su vocación. Los didáctica. gerundios y los adverbios de modo. Los adverbios de modo también. También. Había que rasurar los textos de gerundios, que es, les, leísmos, queísmos y adverbios de modo. Así es. Y si ve uno su prosa, las frases parecen frases muy sencillas y vaya Porque que son están- trabajadas, ¿eh? Ah, claro. Corregidas y trabajadas, frases cortas, no muy largas, de una gran claridad ¿Qué es la verdadera y retórica? belleza. Y por eso los artículos son muy buenos, porque artículo requiere cortar mucho. Si lo escribes de un tirón, te sale muy largo. ¿Cómo lo recortas sin quitarle ideas? Le tienes que quitar palabras, sin quitarle O sea, ideas. cuando usted tiene que leer a un escritor un párrafo 2 o 3 veces porque no lo entiende, no es que usted no lo entienda, es que está leyendo un mal escritor. Nos vamos al último bloque.